Bienvenidos a la Guarida del Zorro, a este programa de entrevista en el cual pues cuento con mi amigo y maestro Pedro Manuel González, abogado en ejercicio con ya bastantes años de carrera. Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Sí, demasiados años de carrera, más a lo mejor de los que quisieras. Sí, y bueno, pionero en sentencias del bullying escolar, o sea, tú has ganado pleitos muy importantes contra la administración, en este caso contra el Estado. Lo aprovecho para decir que, bueno, Pedro es un grandísimo procesalista, además autor del libro La justicia en estados de partidos. Un libro en el cual tú explicas punto por punto, a través de los casos más sonados que hemos visto en las últimas décadas en España, por qué no hay justicia en España, ¿no? Sí, es un libro además que me encargó don Antonio García Trevijano a raíz de unos artículos, unos eran más de 500 ya los que llevábamos, del Diario Español de la República Constitucional, que además es el órgano de expresión del movimiento que fundó conmigo, el MCRC, Hmm. ahora además tiene a gala publicarme el libro y bueno, me lo encargó recopilar esos artículos y hacer ese libro. Sí, sí, Y sí. eso es lo que hice. Al principio no le gustó, después le gustó, o sea, pero bien, bien, el resultado yo creo que es para estas O sea, que alturas. estás, que vamos, que de lo que vamos a hablar tienes bastante idea sobre cómo funciona la Y justicia en bueno, España. Y bueno, yo quería comentar contigo la noticia que ha salido de que, bueno, yo he hecho un par de vídeos diciendo pues, que el estado de alarma realmente es un estado de excepción. Ya hicimos ya un directo en el cual estábamos de acuerdo, que esto era un estado de excepción encubierto por el artículo 20 de la Ley 4.981. Y ahora Vox ha presentado un recurso al Constitucional. Entonces me gustaría, si quieres, que tratemos el tema del propio Tribunal Constitucional, de la jugada de Vox, etcétera, etcétera, en relación con el estado de alarma. bueno, pues lo que ha hecho Vox lo que nos viene a demostrar es que no todos somos iguales ante la ley, porque si tú, Rubén, quieres solicitar la inconstitucionalidad de una ley, no vas a poder. Es más, ni siquiera un juez va a poder declarar, un juez común, declarar la inconstitucionalidad de la ley, sino que si eres un juez podrás preguntarle al Tribunal Constitucional en todo caso si consideras que tú piensas que es inconstitucional como juez una ley y que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre ello. Pero un juez no puede declarar la inconstitucionalidad. Tampoco el común de los mortales podemos presentar una demanda sobre la inconstitucionalidad de una norma. Tiene que ser unos elementos privilegiados del sistema político, como son los partidos políticos estatales, quienes, si tienes más de 50 diputados o más de 50 senadores, puedes elevar ese recurso de inconstitucionalidad. También puede el presidente del gobierno, puede el defensor del pueblo, pueden los gobiernos de las comunidades autónomas y las propias asambleas. Es decir, existe una limitación en la legitimación activa para solicitar esa declaración de inconstitucionalidad. El resto, lo máximo que podemos es pedir un recurso de amparo una vez agotada la vía ordinaria contra un acto concreto que te haya afectado a ti, Sí, pero sí. no podemos decir esta ley es manifiestamente inconstitucional. Claro, claro. O sea, básicamente ya no es solamente que los políticos tienen la prerrogativa y la facultad absoluta al margen de la ciudadanía de hacer las leyes como ellos quieran, sino que además tienen la prerrogativa también absoluta, fuera de, excluyendo completamente a la sociedad civil, de interpretar las propias leyes constitucionales a conveniencia de como quieran los partidos políticos, ¿no? Sí, por Esto, por eso ejemplo, no sucede. Mucha gente se sorprende, ¿no? Yo no. Sabemos que nosotros no queremos el modelo de Estados Unidos aquí, sino que no. pretendemos algo, digamos, mejor. Pero en Estados Unidos, en aspecto de justicia, esto sí existe. Cualquier ciudadano de a pie puede ir al juez y decir, y el juez decir, el juez de primera instancia, decir, esta ley no la aplico porque es inconstitucional. Así es, así es. Nuestro maestro, Antonio García Trevijano, a quien, como digo, le debo el libro que tú has presentado antes y que escribí por su encargo, le llamaba que un tribunal constitucionario, incluso, porque modelaba la ley. Lo que dices es exacto. En Estados Unidos, por ejemplo, cualquier juez puede pedir o declarar, mejor dicho, la inconstitucionalidad de una norma. Otra cosa es que luego, por el sistema de recursos, llega a una sala especial en el Tribunal Supremo, donde finalmente, por el propio decantado de ese sistema de recursos, se declara en firme la inconstitucionalidad o no de la norma. En España no, en España se ha reservado un último filtro de voluntades políticas, porque como tú bien sabes, Rubén, para ser magistrado del Tribunal Constitucional ni siquiera hace falta ser juez. Ni siquiera hace falta ser Jurista de reconocido prestigio, que alguien me bueno, ¿y quién explique. dice que es el No reconocido sé. prestigio? Pues ya sabes quién. Pues ¿Quién los nombra? estar bien cerquita algún partido político de turno a través de la universidad X, la que sea. Ser dócil, en definitiva. Exacto. Ser dócil y doblegarse. Pues Exacto. está fuera de la jurisdicción y si algo se escapa de la jurisdicción,
pues precisamente están para enmendar la plana en ese sentido. Esto es una cosa que parece muy técnica, pero no lo es. Hay una cosa que yo siempre intento explicar, que es lo que es el principio de unidad de jurisdicción, que siempre existe cuando hay una justicia independiente, que significa que el mismo poder reside en un juez de paz de cualquier pueblo perdido de las montañas que en el más alto magistrado del Tribunal Supremo. Puedes decir, tus oyentes, ¿esto cómo es posible? Un magistrado del Supremo con sus puñetas, sus chapas, esto es, ahí van asuntos muy gordos. Sí, sí, pero una sentencia dictada por un juez de paz, a la hora de ejecutarla, si es firme, se tiene que cumplir con la misma fuerza que la sentencia del más alto tribunal. Eso es. Pues esto, si cogemos y sacamos la facultad de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes de la jurisdicción ordinaria para dársela a unos señores que no tienen que ser ni siquiera jueces y que están por encima de la jurisdicción, pues te has cargado ese principio de unidad de jurisdicción que es absolutamente imprescindible. Claro, y aparte yo ya comenté en su día, en el vídeo que hice sobre el tema de las elecciones, cómo Vox se ufanaba en el momento en el que había sacado más de 50 diputados de decir, por fin ahora vamos a poder hacer recursos al Constitucional. Es decir, le estaba diciendo a sus votantes, vosotros no. O sea, vosotros no vais a poder, los ciudadanos de a pie, no vais a poder interpretar las leyes a vuestros intereses en el momento en el que se vulnera algún derecho fundamental. Pero nosotros sí, como partido político. Gracias por darnos a nosotros el poder para poder actuar en el Constitucional. Es decir, pues lo que vengo denunciando siempre, ¿no? Que los partidos están en un régimen endémico en el que solamente ellos tienen la facultad de poder hacer las leyes y además con este tribunal que lo inventó el abad de Sieyes para la corrupción de Napoleón, ¿no? Es así. Tienen también la facultad de interpretarlas a su gusto y conveniencia. ¿Por qué crees tú que Vox ha hecho ahora esta jugada? Ahora, digamos, a estas alturas del partido, ya cuando llevamos ya pues bastante del estado de alarma, ya ha dicho, venga, lo presento justamente cuando ya algunos particulares habían empezado ya a presentar su demanda ante la Sala Tercera del Supremo. Bueno, porque quizás esto obedezca una razón de oportunidad política exclusivamente y porque también este partido, a lo mejor, con esto lo que pretende es, por ejemplo, que los cortes de admisibilidad del recurso de esos particulares, que están bastante cuestionados, la Fiscalía se lo está cuestionando, yo creo además, como tú ya sabes, Rubén, mi criterio al respecto, con fundamento, tapar un poco lo que puede ser una inadmisión de plano porque lo hayan presentado estos particulares, de tal manera que salen ellos como adalides y defensores de la constitucionalidad, y no solo de la constitucionalidad, que como tú y yo sabemos no hay constitución en España porque no hay separación de poderes ni principio representativo, sino de los derechos individuales de las personas protegidos en la Carta del año 78. O sea, que Vox habría hecho esto, digamos, a estas alturas del partido ya viendo prácticamente, ya ha pasado, digamos, todo el tiempo catastrófico que ha paralizado la actividad del país y que ya las consecuencias económicas van a ser ineludibles. Por una parte el gobierno deja sacar a los niños para decir luego que todas las consecuencias van a ser culpa de los ciudadanos. Es que manda, es que tela. Y ahora además Vox presenta el recurso de constitucionalidad para decir, no, pero nosotros recurrimos, porque esto era inconstitucional, sí, recurristeis ya en la recurristeis ya en la prórroga, ya en los últimos 30 segundos y los 90 minutos de partido, ¿qué hicisteis? Estar calladitos para que se achicharrara el gobierno y aprovechar luego la... Y esto es meter el delantero en el minuto de descuento, ¿no? Sí. Pero es que es muy importante lo que estás diciendo, porque efectivamente lo que nos da razón además es de cómo lo que se pretende meramente es figurar de alguna manera, y no solo eso, sino tapar las vergüenzas de que tiene este régimen en cuanto a la verdad, que es lo que por donde hemos empezado tú y yo, que cualquier particular no puede pedir la inconstitucionalidad de una ley, sí, ni siquiera un juez puede declararla, sino que tiene que pedirlo al Constitucional. Por supuesto, pero además quiero recalcar al respecto una cosa. En las prórrogas que se han hecho del estado de alarma, si realmente Vox estuviera convencido de que esto se está vulnerando los derechos fundamentales, etcétera, etcétera, ¿por qué apoyó la prórroga de los estados de alarma? ¿Por qué apoyó ciegamente, sin decir ni mu, a todo lo que hemos estado viendo, las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, que están controlando los medios, están controlando las redes? ¿Por qué Vox no ha dicho, ha apuntado alguna cosa, pero no ha dicho ni mu y ha apoyado la acción del gobierno? Porque sabía en su momento que si decía, no, esto no está bien hecho, todas las consecuencias negativas se le iban a dirigir a él.
Entonces ahora hace esto como una maniobra política, además con un organismo judicial político, como es el Tribunal Constitucional, que además pues evidencia el hecho de que en España ya los ciudadanos ya no solamente hacemos nuestras leyes, sino que además ni siquiera tenemos la prerrogativa de poder pedir el amparo por los derechos más fundamentales, como son el libertad de expresión, el de circulación de movimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, además se ha cargado, yo creo que si yo fuera el fiscal, por ejemplo, en este asunto que está en pendencia en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, además es que en mi escrito, si me dieran alegaciones, diría, ¿ven ustedes cómo nosotros tenemos razón con la incompetencia que estamos solicitando? ¿No ven ustedes lo que están haciendo los partidos políticos? Eso sí que están actuando bien, porque se están yendo al Constitucional en un recurso de inconstitucionalidad, y eso abona su propia tesis. Exactamente. Bueno, si quieres, para abordar, para no hacer muy larga la entrevista sobre aspectos que a los ciudadanos, a los oyentes de primera pueden decir, uy, vamos a, si quieres, abordar cuál sería el modelo que nosotros proponemos, ¿no? ¿Qué es lo que a nosotros nos gustaría o qué es lo que debería ser si España fuera un régimen democrático en cuanto a la independencia del poder judicial, que como dijo Montesquieu es casi nulo, simplemente hay que dejarle como independiente, que ellos hagan esa independencia. ¿Qué modelo en tu libro defiendes, ¿no? El Consejo de Justicia, explícalo un poco. El Consejo de Justicia, como digo, no es una idea original mía, es también una idea de García Trevijano, y así lo sistematizo en el libro. Es lo que viene a sustituir al Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es un sanedrín de la judicatura elegida por los partidos políticos para manejarla a su entorno. Y el Consejo de Justicia es el órgano que le sustituiría y que estaría conformado por un gobierno real de la justicia, no solo de los jueces, elegidos por todas las profesiones del derecho, por los técnicos del derecho. No solo jueces, para evitar la endogamia, además. Claro, para evitar el corporativismo. El corporativismo, sino también secretarios judiciales, abogados, procuradores, catedráticos de la facultad, notarios, registradores, médicos forenses, todo el mundo de la justicia. Se puede preguntar mucho tus oyentes y televidentes que por qué no todo el mundo, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se vota a los fiscales y lo vota el mismo cuerpo electoral que vota a los políticos. ¿Por qué no así puede ser en España? Pues esto es una cuestión, esto sí que es un poco técnico, pero voy a intentar hacer muy simple. Sistema de fuentes. ¿De dónde vienen las leyes? ¿Cómo se hacen las leyes? Las leyes no se hacen igual en Estados Unidos, claro. Está basado sobre todo en el precedente, el derecho consuetudinario. Hay un código penal, en principio, es el caso de Smith contra Johnson. Como vemos en las películas. Mientras aquí te condenan por lo que dice un artículo del Código Penal. Es decir, aquí lo que rige es el principio de tipicidad, se llama así. Eso es. ¿No? Y allí lo que rige es el precedente. Pues por esa misma creación, esas fuentes del derecho, si aquí los jueces no crean el derecho, sino que lo interpretan como allí, pues es una interpretación técnica. Y por eso son los mismos técnicos del derecho los que deben intervenir en el gobierno de la justicia porque saben de esos problemas técnicos. En Estados Unidos no, como interviene directamente la ciudadanía común a la hora de en el día a día crearse con las sentencias de sus casos por los jueces, es allí lógico que ese gobierno de la justicia sea regido de esa manera. Yo siempre pongo un ejemplo también muy claro. No se puede traer eso aquí porque es como meter una trucha en el mar. Sí. Pasaría exactamente lo mismo. Se ahogaría y se moriría, vamos, básicamente. No, pues sí, pero básicamente, resumiendo lo que has dicho, es lo que yo propongo, ¿no? Lo que yo defiendo y lo que yo pienso que cualquier ciudadano de bien defiende, que es que de una vez el poder judicial primero se instituya como tal, como poder a través del Consejo de Justicia. Poder no, en realidad no es un poder. No, exacto. Una facultad eso es, como un organismo, pero y quitarlo, o sea, separarlo completamente del poder político, porque como bien has dicho, a través del 121 de la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial está designado por el poder político, por el Senado y por el Congreso. Y además el Consejo General del Poder Judicial es el que designa luego a los magistrados del Tribunal Supremo. Por eso luego vemos esquizofrenias de los magistrados, como el impuesto de actos jurídicos documentados, sentencias que dicen que la violencia en Cataluña fue una ensoñación, cuando está acreditado que había gente con pistola llevando urnas, que eso es la violencia por vis coactiva, ya no solamente por vis activa. Explícita. Exacto. Y todo eso nos lo tenemos que tragar con patatas porque los señores magistrados de los altos tribunales los eligen los políticos como todo lo que pasa en España, ¿no? Que está en manos de los políticos. Y aquí lo que hay es la fuerza, la cracia de los políticos. Por eso decimos que hay una partitocracia.
Y yo invito también de nuevo a tus seguidores a que cojan la Constitución española a partir del 117, que verán que pone del Poder Judicial. Y luego a partir de ahí no dice nada del Poder Judicial. Dice que serán inamovibles, que fallarán en conciencia. Claro, pero coño, a ver, perdón la expresión, pero como un juez, o sea, lo que no va a hacer la Constitución es elevar a la prevaricación a categoría de ley constitucional. Naturalmente que los jueces metidos en sus despachos deben de ser inamovibles, deben ser independientes y dictar sentencias en conciencia, pero no hablan de la justicia como órgano, como elemento de equilibrio de los poderes del Estado y la nación, ¿no? Con su presupuesto independiente, su policía judicial independiente y todo eso que no pasa ahora en España. Ahora se pueden perseguir. Sin Ministerio de Justicia. Sí, Ministerio de Justicia y el fiscal integrado también en ese mismo consejo y no ahora como un instrumento del Ejecutivo que puede perseguir a quien quiera, como dijo el señor Sánchez, ¿no? Que él directamente reconoció de un plumazo que la fiscalía depende del Ejecutivo. Pero bueno. Es la única vez que le he escuchado decir la verdad. Bueno, pues Pedro, si quieres para terminar, yo ya sabes que, bueno, igual que tú, igual que miles de españoles, la solución para cambiar esto es no votar, no participar de un régimen que sabemos que es falso, para forzar de una vez a la clase política a través de la ruptura de las papeletas en la mesa electoral y salir a la calle masivamente cuando haya una hegemonía de personas que ya la va a haber, conscientes de que en España no vive una democracia, para exigir la apertura de un periodo de libertad constituyente. ¿Tú estarías de acuerdo en esto? Hombre, desde luego que sí. En eso hemos estado desde el principio, desde que Antonio y yo fundamos el MCRC y desde que seguimos en acción ya desde hace muchísimos años, ¿no? Y bueno, humildemente aportando nuestro grano de arena en ese sentido, y es más, incluso llegando desde la propia asociación a ofrecer asesoramiento jurídico a todas las personas que les han sido llamadas a mesas electorales y cogiendo su defensa desinteresadamente para que pudieran, pues, es importante, en conciencia, no acudir a las mesas. Es importante, que me han preguntado, cualquiera que le llamen a una mesa electoral, que se ponga en contacto con el MCRC, Movimiento Ciudadano de la República Constitucional, que ahí encontrará asistencia jurídica de cómo objetar en conciencia, porque sabe como ciudadano que no, o no quiere como ciudadano participar de un régimen que sabe que no es una democracia. Pues nada más, Pedro. Gracias por estar con nosotros en la Guarida del Zorro. Te veremos más veces, como has estado ya aquí. Te dejo en tu despacho, que te veo ahí lleno de papeles. Sé que estás trabajando muchísimo. Y bueno, pues nada más, un abrazo, Pedro. Cuídate, Rubén. Igualmente.